No vamos a iniciar nuestra clase y como de costumbre vamos primero a preguntar qué vimos la clase anterior. Y vamos a empezar a ver Huerta Guerrero, Sí, profesor, aquí presente. ¿qué vimos la vez pasada? Primero que nada, bueno, vimos la nulidad de actos perdón, la nulidad de actos procedimentales. Ujú. ¿Qué más? Este, Vimos lo que es otro tema, es gastos de producción de prueba, Ujú. Sí, medios de apremio. Yo lo que entendí de medios de apremio sí, es que puede haber amonestaciones y multas en el caso de que se incumplan con determinadas reglas, donde puede haber una amonestación, que nada más es como una llamada de atención, o una multa, o también creo que puede haber un arresto de 36 horas. sí, más. Y otro tema que también vimos es sujetos del procedimiento y sus auxiliares. Ujú. Sí, más. Y vimos también lo que es la víctima, derechos de la víctima Ujú. y lo del imputado. Ujú. Y bueno, ya es lo que yo tenía. Ok. A ver, Montalvo Guerrero, ¿Qué tal, profe? Buenos días. buenos días. ¿Qué más vimos? Bueno, vimos el tema de nulidad de actos procedimentales. Hablamos que la nulidad de actos procedimentales se puede presentar por escrito en los 2 días siguientes y lo puede realizar cualquiera de las dos partes, ya sea la víctima o el imputado. Sí. Sí. De ¿Por qué igualmente vimos, procede? perdón, ¿Por qué procede la nulidad de actuaciones? me parece que puede ser por cualquier acto realizado donde haya la violación en cuanto a los derechos humanos. Mm, ¿Qué más? De igual forma vimos los gastos de producción de las pruebas, Sí. donde hablamos que las pruebas pericial las ordenará el órgano jurisdiccional a petición de cualquiera de las partes. Estos no cobrarán honorarios. Ujú. Vimos de igual manera los medios de apremio que puede ejercitar el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, como puede ser la amonestación, la multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto de hasta por 36 horas. Ujú. También tocamos el tema de sujetos del procedimiento y sus auxiliares, Ujú. que es la víctima, su asesor jurídico, el imputado, su defensor, Ministerio Público, la policía y el órgano jurisdiccional. Ujú. Más. Y vimos los derechos que tiene la víctima, tanto como los que tiene el imputado. Sí. Y bueno, eso es un poco de lo que vimos la última clase. Ok. A ver, Martínez Nieto. Martínez Nieto. ¿Dijo Ramírez Nieto, profesor? No, Martínez. Martínez Nieto. Ah, disculpe. ¿Dónde está? Hernández Pérez. Hernández Pérez. ¿Dónde está Hernández Pérez?
¿no? Flores Armenta, Sí, profesor, buenos días. buenos días. A ver, ¿qué vimos el lunes? Pues también recomendó lo que, bueno, mis compañeros estaban diciendo, pues vimos sujetos de los procedimientos y los auxiliares, que eran la víctima y su ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía y el órgano jurisdiccional, perdón, Sí. y la autoridad de supervisión o medida de cautelares. Ujú. Vimos la nulidad de los actos procesales, el medio de apremio, los gastos de producción de pruebas, de la prueba. Sí, a ver, Flores, ¿qué produce la nulidad de actuaciones? La nulidad de actuaciones. Produce la ejecución en la controversión de las formalidades. Ujú, porque no se cumplen con las formalidades de ley. ¿Sí? Entonces, eso es lo que produce la nulidad de actuaciones, que la actuación, que la diligencia no se llevó con las formalidades. ¿Sí? Y también, ¿qué es lo que o para qué son las medidas cautelares? ¿Para qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares. No, Las profesor. medidas de apremio. Las Ajá. medidas de apremio, ¿para qué son? Las medidas de apremio, ¿para qué son? Bueno, por lo que bueno le entendí, son como es las funciones que hace el Ministerio Público que constata las siguientes medidas, que es la amonestación, la multa. Bueno, esos son. En eso consisten pero ¿para qué se establecen las medidas de apremio? Sí, esos son la amonestación, la multa, el arresto, ¿sí? Hacerla por medio de la fuerza, ¿sí? Ajá. Pero ¿para qué son? ¿Para qué son? No, profesor, sí, no. Eso lo dijimos. Bueno, ok, son para hacer cumplir las determinaciones, ya sea del Ministerio Público o del juez, ¿sí? Si no haces esto, si no compareces, si no llevas a cabo esto, te impondré una multa, o te pondré un arresto, o te hago comparecer por medio de la fuerza pública, etcétera, ¿sí? Para dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad. Para eso son las medidas de apremio, ¿sí? Para hacer cumplir las determinaciones de la autoridad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, Profe, inquietudes? profe, Sí, buenos días. Una medida buenos cautelar días. también es cuando les dan libertad condicional y los hacen firmar. No, esa es una medida cautelar.
Aquí estamos viendo medios o medidas de apremio. Ah, ok. ¿Sí? Una cosa son las medidas de apremio o medios de apremio y otra cosa son las medidas cautelares. Como vamos a ver, las medidas de apremio sirven para hacer cumplir las determinaciones de la autoridad y las Ok, gracias. medidas cautelares es para garantizar la asistencia de el sujeto a las diversas diligencias. O bien, también se dice que es para evitar que el sujeto se sustraiga al ejercicio de la acción penal, para evitar que se fugue, que se pele de casquete corto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, gracias, profe. ¿Queda entendido? Ok. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, curiosidad o lo que sea? Sí, ¿No hay profe. dudas? Sí. ¿No nos hizo mención de algún artículo sobre las medidas de apremio? ¿Qué tiene? No, que si nos hizo mención de un artículo, es que yo no lo tengo en mi apunte, nada más No, tengo no hice. lo que son los No, órganos. No, ¿verdad? no Gracias. el artículo. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Profesor, Sí. una pregunta. De las medios de apremio, bueno, o sea, ya no sé cuáles son, pero yo tengo una duda. ¿El rompimiento de cerraduras no también es un medio de apremio? Sí, pero cae dentro de ¿cómo se llama? Espérame. Eh, hacerlas cumplir por medio de la fuerza. Oh, ¿Sí? ya. ¿Sí? Sí, gracias. O sea, el auxilio de la fuerza pública, dentro del auxilio de la fuerza pública puede estar el rompimiento de las cerraduras, ¿sí? O cualquier otra medida que Profesor, ya lo pudiera encontré en el hacer. código. ¿Perdón? Ya lo encontré en el código de Sí, los capítulos, el capítulo de los medios de apremio. sí. Y es en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ok, bueno, para la compañera que preguntaba del artículo es el 104. ¿Eh? Gracias. Ok, gracias al compañero. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos entonces a continuar con el desarrollo de nuestro curso. Les dije que no íbamos a hacer especial mención de los derechos de los sujetos procesales, ¿sí? Porque, bueno, pues estos, como comentamos, los describe la ley, pero que podemos deducirlos con pura lógica, poniéndonos nosotros en el lugar de cada uno de ellos, pues podemos saber cuáles son nuestros derechos o cuáles son nuestras obligaciones. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué o que me digan ustedes? Como ministerios públicos, ¿qué
harían ustedes en el desempeño de su función? ¿Cuáles creen que serían sus obligaciones en el desempeño de su función? Quiero oír la opinión de algunos de ustedes. Pues investigar correctamente. Uno, investigar, genéricamente investigar correctamente. Ahora, ¿cómo investigaríamos? Pues siguiendo las reglas que tiene el artículo 16 constitucional. Ok, recabando, ¿qué? ¿Qué tenemos que recabar para Información. comprobar el delito? Pruebas. Pruebas, recabar pruebas, recolectar pruebas, dejar constancia de las pruebas. Ahora, algunas pruebas requieren de análisis que tenemos que hacer. Realizar peritajes. A realizar. Nosotros no lo haríamos, sino que pediríamos el auxilio de peritos, ¿no? Entre otros. ¿Cuál sería nuestra obligación respecto de la víctima u ofendido? Su Que todas las protección actuaciones- y la reparación de su daño. Buscar la reparación del daño. ¿Qué más? ¿Qué debemos decirle a la víctima u ofendido? Sus derechos. Sus derechos. ¿Qué más debemos decirle? O hacerle. ¿Qué debemos hacer? Hacer valer estos, ¿no? Hacer Hacer valer. valer estos en todo momento del proceso. ¿Y cómo los haría valer él? La víctima ofendido. O sea, como Ministerio Público, haz valer tus derechos. Otorgándole un asesor. Dándole asesoría, designándole asesor. ¿Qué más pudiéramos hacer? Ahora, en relación con el imputado, ¿qué tenemos que hacer? Darle un trato digno con respeto a los derechos. Dale un trato digno. ¿Qué más tenemos que hacer? También hacer sus derechos, hacérselos saber y también darle la oportunidad, se decía, él quiere contratar a un abogado o darle uno, el Estado le proporciona uno. Exacto. Entonces, como ven, esos podemos deducirlos fácilmente, poniéndonos en el lugar, ¿no? Como dice aquí, a ser considerado y tratado como inocente el imputado, ¿sí? A que tiene derecho a que se comunique con un familiar, con un defensor, a declarar o guardar silencio, ¿sí? A estar asistido por su defensor. Entonces, eso que acaban ustedes de decir, pues es lo mismo que está aquí. Entonces, yo no le veo caso que hagamos hincapié en cada uno de ellos, de estarlo leyendo, pues ameritan mayor explicación, porque esto pues lo deducimos con lo. Ahora bien, ya vimos el Ministerio Público, cuáles son las obligaciones del Ministerio Público, ¿sí? Iniciar la investigación, ¿no? Dice aquí, vigilar que en toda investigación se cumplan estrictamente con los derechos humanos, recibir las denuncias y querellas, ¿sí? Lo que decíamos, escuchar a la víctima ofendido, llevar la conducción y el mando de la investigación, investigar, ordenar y supervisar la aplicación y ejecución de las medidas, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí vemos, iniciar la investigación, ejercer funciones de investigación, ordenar a la policía judicial y a sus auxiliares la práctica de actos de investigación, etcétera, ¿no? Requerir informes, ¿sí? Entonces, todas estas son obligaciones que si nosotros solamente le damos una lectura a estos artículos, podemos saberlas, entenderlas, pues las deducimos, porque como Ministerio Público, pues es lo que nosotros haríamos, ¿no? En ese sentido, y bueno, habrá algunas en particular que a lo mejor no las deducimos, como esta, promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución, ¿sí? Bueno,
¿A qué se refiere esto? Como vamos a ver más adelante, hay mecanismos alternativos de solución. Esto es buscar soluciones anticipadas. Que lo que se busca en el procedimiento, fundamentalmente, y dado que es un procedimiento restaurativo, ¿qué es lo que se busca? Pues la reparación del daño. Y lo que importa es que ésta se haga a través lo más rápido posible, y en eso consisten los medios alternativos de solución. Oye, ¿para qué no vayas a dar a la cárcel? ¿Por qué no le pagas? Y ya se acabó el problema. Ese sería un medio alternativo. Bueno, pues, búscalo en ese sentido. Entonces, promoverlo con uno y con otro, ¿no? Tanto con la víctima u ofendido, hacerle entender que es más importante que se le repare el daño a él y no que el otro esté en la cárcel. Y de igual manera, con el procesado, el inculpado, decirle, oye, pues evítate el problema de ir a la cárcel si puedes tú resolver el problema pagando la reparación del daño. Ok, pues es una forma de un mecanismo alternativo, en ese sentido, ¿no? Entonces, vemos esto, pues les decía la clase pasada, que ustedes lean todo esto para sus efectos, ¿sí? Y ya si hay alguna duda, pregunto, como jueces, ¿cuáles son nuestras obligaciones? Si nos ponemos en el caso del juez, ¿sí? ¿Cuáles son los deberes del juez? ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que hace el juez? Por resolver los conflictos, ¿no? Resolver los asuntos. Respetar y garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos. ¿De quiénes? Pues de la víctima ofendido como de el imputado. ¿Sí? Guardar reserva, secreto profesional, ¿sí? Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas, pues es parte de resolverlos. Abstenerse de presentar en público al imputado, ¿sí? Acuérdense que debe de prevalecer la presunción de inocencia y debe de tratarse al imputado como inocente. Por lo tanto, pues no se le puede exhibir como culpable, ¿sí? Mantener el orden en las salas, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que hechos son las cosas. Entonces, si tienen alguna duda sobre las posibles obligaciones y derechos de las partes, pues si tienen dudas, comentarios, pues háganmelo saber para desahogarlos en este momento, y si no, más adelante lo haremos. Bien, lo podemos hacer en cualquier momento. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿No? Bueno, entonces vamos ahora a referirnos, después de el análisis de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, vamos a ver lo relativo a las medidas de protección y a las medidas precautorias. Las medidas de protección son medidas que tienden a darle seguridad y tranquilidad a la víctima ofendido, así como a sus familiares. Ese es el fin de las medidas de protección, precisamente el darle seguridad, darle tranquilidad a la víctima ofendida. Entonces, cuando se pone en riesgo la seguridad de la víctima o ofendido e incluso de los testigos, el Ministerio Público podrá dar cualquiera de estas medidas de protección.
Uno, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido, ¿sí? Con el objeto de evitar mayores roces, mayores problemas, bueno, se da en ese sentido. Otra sería la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentra, ¿sí? Entonces aquí se da, no puedes ir al domicilio, no puedes acercarte al domicilio o al trabajo de la víctima, ¿sí? ¿Sí? A eso se refiere, a no acercarse, a no limitarse, digo, a limitar esa asistencia. Y que estos casos se da cuando se trata de violencia, ¿sí? Normalmente de violencia intrafamiliar o en el caso de la violencia entre parejas, ¿sí? Si son novios, si uno molesta al otro, ¿sí? Entonces, bueno, se puede limitar o prohibir acercarse a la víctima ofendida, ¿sí? O a su lugar de trabajo, etc. Lo mismo en el caso de acercarse o comunicarse con una víctima o ofendido, que también esto suele darse, por ejemplo, en los problemas que surgen en las unidades condemoniales, ¿sí? En la que pues, la misma vecindad, o sea, la misma cercanía, llega a generar problemas. Ya ven que en los condominios hay gente muy conflictiva y entonces se puede solicitar una medida de protección en ese sentido. Prohibirle a mi vecino que se acerque o se comunique conmigo, con mis familiares, etcétera. Bueno, pues es parte de una medida de protección. ¿Por qué? Porque se ve amenazada la seguridad, la tranquilidad de la vida. En el caso de violencia intrafamiliar, sobre todo entre cónyuges, o de padres a hijos, se puede dar la separación inmediata del domicilio. Se puede sacar al agresor del domicilio o se puede sacar a la víctima u ofendida del domicilio. O sea, la separación del domicilio. En ese sentido, como una medida para proteger a la víctima u ofendida. La entrega inmediata de valores de uso personal o documentos de identidad de la víctima. Esto se da en el caso de que la víctima o ofendido se haya separado del domicilio conyugal, domicilio oficial, se separa, pero se va sin llevarse sus cosas, bueno, pues pide que se le entreguen sus objetos personales, también es una medida de protección. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o personas relacionadas con ellos. También en este caso puede ser entre vecinos o puede ser entre parejas, ¿sí? Entre parejas se puede dar. Si es entre cónyuges o de padres a hijos, pues no se da esto. O puede darse en un momento de padres a hijos, que se le prohíba al padre estar castigando al hijo, al descendiente, también se puede dar en esos casos. La vigilancia en el domicilio de la víctima o ofendida, que ponerle a un policía, ponerle un vigilante y que esté cuidando, pues es una forma, o la protección policial, ¿sí? Se le protege. El auxilio inmediato por integrantes de las instituciones al domicilio donde se localice un encuentro. La víctima, ¿no? El hecho de que se mande a un policía ministerial pues, para que asista a la víctima.
traslado de la víctima ofendido a refugios o albergues, pues en el caso de la violencia intrafamiliar, se saca la esposa, se saca la pareja, la concubina, concubinario, etcétera, y se le deposita en un refugio o en un albergue temporal, o bien se le deposita con algún familiar. También puede darse el reingreso de la víctima a su domicilio, es decir, en el sentido de que se reincorpore a su domicilio a la víctima ofendido, como sucede en ocasiones que el marido saca por medio de la fuerza, la pareja saca a su pareja, mujer normalmente, la saca del domicilio, la echa a la calle, pues pide esta que se le reintegre a su domicilio porque no tiene dónde vivir, se le reintegra. Y además de esto, se le pueden dictar otras medidas de protección. Entonces, esta no solamente se aplica una de ellas, se pueden aplicar 2 o 3 al mismo tiempo, en ese sentido, ¿no? Como decíamos, puede hacer el reingreso de la víctima u ofendido, se puede dar la prohibición, más bien la limitación de acercarse a la víctima ofendida o de realizar determinadas conductas en relación a la víctima ofendida. Entonces, en eso consisten las medidas de protección que son para brindarle seguridad a la víctima ofendida. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No hay dudas? No, No, profesor. No, profe, no hay. No, profesor. No, profesor. Desde luego, estas medidas de protección las puede dictar el Ministerio Público y él tiene la obligación de que dentro de los 5 días siguientes se comparezca a una audiencia ante un juez de garantías, ¿sí? O de control de proceso, para que él las ratifique o las modifique o las amplíe, ¿verdad? En ese sentido, serán ratificadas, modificadas o canceladas por el juez cautelar de control. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? El otro aspecto es las llamadas medidas precautorias. Estas medidas precautorias se establecen con el objeto de garantizar la reparación del daño a la víctima u ofendido. Y entonces el Ministerio Público o la víctima u ofendido podrán solicitarlas al juez de control. ¿Sí? Estas las dicta el juez, solamente el juez. Excepcionalmente y de manera provisional las puede dictar el Ministerio Público cuando haya alguna urgencia. Y estas son el embargo de bienes, así como la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. O sea, por sistema financiero se entiende no solamente los bancos, sino también, por ejemplo, las instituciones de depósito. O bien casas de bolsa, ¿sí? Que hay inversión. Entonces se pueden inmovilizar
esos valores, que son las acciones, se pueden embargar los bienes con el objeto de evitar que el imputado se coloque en un estado de insolvencia con el objeto precisamente de no pagar la reparación. Entonces, en esos casos, se puede solicitar la aplicación de una medida precautoria. Y el juez de control podrá decretarlas en ese caso. ¿Sí? Y estas providencias precautorias durarán todo el tiempo hasta en tanto no se pague o garantice la reparación del daño. Por lo tanto, esta providencia precautoria podrá levantarse, podrá cancelarse o podrá disminuirse según el caso. ¿Verdad? Una vez que el imputado garantice la reparación del daño o bien haga pago de la reparación del daño. ¿Verdad? En los casos se podrá cancelar. O lo mismo se podrá modificar, por ejemplo, el daño causado asciende, vamos a decir, a 500,000 pesos. Y resulta que al sujeto le embargan un bien que vale más de 10 millones de pesos. Entonces, aquí el imputado podrá solicitar la sustitución de la medida precautoria. Oye, si es excesiva la garantía, mira, te doy este otro inmueble en garantía, inmueble que vale 1 millón de pesos, y libérame aquel. Bueno, entonces se puede sustituir la garantía, levantar el embargo respecto de uno y constituir el embargo en el otro. Entonces, en ese sentido. Lo mismo en la inmovilización de cuentas. Oye, me estás inmovilizando 2, 3 cuentas, con una basta para que quede garantizada la reparación. Será, y que esto se hará mediante un incidente que se tramitará ante el juez de control. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, ninguna. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profesor, gracias. No, profe, todo bien. Entonces, hasta aquí por hoy. Les comunico también que el día de mañana no vamos a tener clase porque tengo una audiencia a estas horas y no voy a poder estar con ustedes. Entonces, nos veremos el próximo lunes para continuar con nuestro curso. De todos modos, más tarde les voy a subir una tarea para que la hagan en estos días, ¿sí? Y en donde se van a ver estos temas que estamos analizando. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Oiga, profesor, yo tengo una duda. Sí. La tarea anterior vi que subió las respuestas, pero mencionaba que decía respuestas del examen. No sé si entonces la tarea anterior era tarea o era examen. Es lo mismo, es lo mismo. Tarea o examen, digo. Son preguntas y son respuestas, ¿sí? Ya les llamo tarea, pues que en examen. Alguno de ustedes me mandó ahí, oiga, quiero revisión de examen. Revisión de tarea, llámenle tarea o llámenle examen, es lo mismo.
les mandé las respuestas de su tarea. Y les insisto, y como se los dije el primer día de clase cuando tratamos y fijamos las bases de los trabajos o tareas, ¿sí? Que quería que ustedes estudiaran, leyeran y con sus palabras dieran las respuestas, no que copiaran ni pegaran, no que me transcribieran ahí obras completas. Palabras, respuestas concretas y precisas. La pregunta es concreta, la respuesta debe ser concreta. Esto es, quiero respuestas concretas, ¿sí? Con las que, con pocas palabras, pueden contestar lo que les estoy preguntando. ¿Cómo lo pueden ver ustedes en las respuestas que aparecen en esa tarea, en esta primera tarea? ¿Sí? Entonces, en lo sucesivo, así quiero que contesten respuestas concretas, ¿sí? Habrá algunas que requieran de mayores palabras, ¿no? Un párrafo, ya. Pero, en términos generales, todas serán muy cortas las respuestas, porque con eso se desprende que sí estudiaron, que sí entendieron, ¿eh? Porque si ustedes me copian y me pegan o me transcriben, pues eso no quiere decir que entendieron, quiere decir que buscaron la información y la está pasando. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan, que comprendan. Si ustedes entienden y comprenden, el conocimiento va a ser más duradero, más efectivo. ¿Eh? ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Sí, profesor, gracias. Ok, entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el lunes para continuar con nuestro curso y en estos días hagan la tarea que les estoy dando. ¿Ok? Sí, profesor. Gracias. Sí,